Hola, en esta lección voy a abordar las equivalencias que hay entre comandos de SQL y los correspondientes comandos de pandas. Entonces vamos a iniciar cargando NumPy y estableciendo la opción de visualización en texto. Vamos a cargar la base de datos de tips, que es una base de datos muy común. Viene ya en Seaborn y también aparece en el repositorio de pandas como tal. Por facilidad yo la tengo ya copiada en un repositorio de GitHub debido a que la han venido moviendo en las actualizaciones de pandas y a veces el código falla por ubicación, solo por eso. Ahora analicemos el siguiente comando sobre una tabla de la base de datos. En este caso tenemos un select donde se seleccionan columnas específicas de una tabla y se imprimen únicamente los primeros 5 registros. En este caso, el código equivalente de pandas es tips, los corchetes y la lista con los nombres de las columnas. Para hacer este limit 5 es lo mismo que tener el head 5 acá. Aquí tenemos el resultado. Otra opción que tenemos en SQL es poder obtener los valores únicos de un campo. Entonces, el equivalente o el comando de SQL es select distinct el día, que son los días de la semana con nombre, de la base de datos tipsdf y los primeros 5. Para nosotros es tips, la columna day y de una vez unique para obtener los valores únicos como tal. Order by en SQL permite el ordenamiento de la tabla. Entonces, en este caso, digo, seleccioneme los días de la tabla tips y ordene por la columna total bill ascendente. Acá estoy tomando, aquí realmente es un asterisco, y entonces acá mi equivalente es aplicar al DataFrame Teams la función sortValues, le paso el nombre de la columna y por defecto es ascendente. Acá imprimimos o limitamos la salida a los primeros 5 registros del DataFrame como tal. Ahora, yo a sortValues le puedo indicar, le puedo dar el valor del parámetro ascending. Este es si lo hace descendente o ascendente, dependiendo de que le coloquemos aquí true o false como tal. Aquí vemos entonces ascendente y que es el mismo valor por defecto que tenemos acá arriba. Aquí tenemos la misma opción del sort, pero descendente, o sea, de mayor a menor, lo cual lo hacemos únicamente pasando como false al parámetro ascending de sort values en las tablas. SQL permite establecer la obtención de registros que tienen o que cumplen con un condicional. En este caso vamos a darle select todos los campos de la tabla de F donde el tiempo es igual a dinner. Noten que acá nos trae únicamente los campos para los cuales la columna time es igual a dinner como tal. Acá entonces tenemos la base de datos tips y en corchetes pasamos un selector booleano. En ese selector estamos diciendo que la columna time de tips tiene que ser igual a dinner. Este parámetro o este elemento que tengo subrayado me devuelve falso y verdadero. La selección se hace para aquellos registros para los cuales el valor que uno le pase es verdadero. Y aquí sacamos los primeros 5 para revisar. Como ejemplo, vamos a utilizar isDinner. Aquí le pasamos la operación tipsTime es igual a dinner, falsos y verdaderos, y sumamos la cantidad de verdaderos. Acá con value counts, el data frame o esta columna que realmente es una serie de pandas, va a contar por cada valor posible que tenga isDinner cuántos registros hay. En este caso tenemos 176 verdaderos y 68 en falso. Acá, utilizando esta columna, hacemos la selección y es lo mismo que tenemos acá. Noten entonces que pasamos la serie de falsos y verdaderos y hacemos la selección para los verdaderos. Pandas también contiene la función query, la cual recibe un string y devuelve el resultado del query que se le pasa o la condición. En este caso le decimos que a tips le aplica un query que es time igual a dinner. Observen las dobles comillas que tenemos acá
y el resultado g de igual a 5. Noten que los resultados son similares. Acá esta opción es mucho más corta en texto, lo que hay que digitar, y es mucho más clara para hacer la captura de los registros para los cuales el tiempo es igual a cena. En el siguiente ejemplo tenemos la aplicación de un condicional. En este caso queremos los registros para los cuales la hora es dinner y el tip es mayor que 5. En este caso hacemos la selección de registros como hemos venido realizando y debemos construir un doble condicional dentro de la selección que hacemos en la parte interna, es decir, en esta parte que acabo de subrayar acá. El i lógico en este caso es ampersand. Acá para poder aplicar el operador debemos colocar un condicional entre paréntesis, el i y el otro condicional entre paréntesis. Si no, se genera un error, ya que internamente el intérprete cree que este i es un operador a nivel de bits y no aplica correctamente la operación como tal. Entonces aquí tenemos de la base de datos tips aquellos para los cuales el tiempo o la hora es la cena y la propina fue mayor de 5. En la siguiente celda vamos a realizar un OR condicional. En este caso, la mesa es mayor o igual que 5 y la cuenta fue mayor de 45. Aquí hacemos el condicional y la diferencia es que el OR lo colocamos con la barra vertical que tenemos acá. Es de resaltar, de recalcar que cada condicional tiene que ir colocado entre paréntesis para que se pueda realizar la operación y si no se genera un error. En el siguiente ejemplo vamos a realizar el conteo de cuántos registros tenemos para masculino y femenino como tal. Para ello tenemos el select, seleccionamos el sexo y hacemos el conteo de registros con cada asterisco de la tabla de F agrupado por sexo. Para nosotros el equivalente en pandas es group by por sex y a este le aplicamos la función miembro size como tal. Como resultado tenemos 87 femeninos y 157 masculinos. Equivalentemente, yo puedo utilizar group by sex y usar count. Este nos devuelve por cada columna del data frame la cantidad de registros. Como acá me interesa es hacer el conteo directo por sexo, prefiero utilizar size. En esta opción que nos devuelve todas las columnas, una forma de resolver el problema de todas las columnas es simplemente tomar una columna y hacer el conteo. Y así lo podemos limpiar por acá. Sucede que el group by podemos realizarlo y aplicar diferentes opciones de agregación o diferentes funciones. En este caso vamos a utilizar la función group by sobre el día y vamos a aplicar el promedio sobre la propina y el número de días que aparecen como tal, número de veces número de registros que hay. Entonces, tenemos que para el día viernes la propina en promedio fue 2,73 y aparecen 19 registros. En nuestro siguiente ejemplo vamos a seleccionar las columnas Smoker y Day y vamos a contar la cantidad de registros y promediar las propinas. Agrupamos, como estamos haciéndolo por estos dos, agrupamos simultáneamente por fumador y por día. Para nosotros equivale a hacer un group by donde le pasamos una lista con las dos columnas del group by y a la función agg, que es la que agrupa, un diccionario en el cual a la columna tip se le aplica el size, o sea, el tamaño y la media. Ese es el resultado obtenido donde tenemos un índice compuesto respecto a si es fumador y el día de la semana. Otras funciones disponibles son el valor absoluto, la correlación, la desviación media estándar absoluta, la suma, desviación estándar, promedios, medianas, máximos, mínimos, modas, etc. Por favor, pueden consultar directamente en NumPy estas funciones y mirar aquellas sobre las cuales tengan duda. En Pandas también podemos utilizar el inner join. Aquí tenemos entonces un data frame que tiene columnas key y value, ABCD para esta columna y estos valores. Tenemos otro data frame de F2 que tiene columnas PDDE. Noten que estamos repitiendo
la B está arriba, la D está y la E no está y otros valores distintos. En ambos casos, las dos columnas tienen el mismo nombre. Acá vamos a decirle que nos seleccione con un inner join todos los campos respecto a la base de datos de F1, inner join con la de F2, donde el campo key en la 1 es igual al campo key de las dos. Es equivalente a lo siguiente, hacer un merge de F1 y de F2 sobre el campo key. Aquí tenemos entonces los valores y miremos que aunque las columnas se repiten en ambos lados, se le agrega el guión X y el guión Y para poder diferenciarlos. Aquí tenemos un left outer join, tenemos select asterisco de F1, el tipo de join left outer de F2 y donde las clave, la columna aquí en el 1 es igual a la aquí en la 2. Aquí tenemos entonces de F1 a F2, campo clave aquí y join por la izquierda. Aquí los tenemos. Este tema ya fue objetivo de otra lección, entonces pueden revisar las uniones allá. Aquí tenemos el other join por el lado derecho, entonces seleccionamos las dos tablas y unimos en las claves. Aquí le decimos merge de F1 a F2, en el campo clave es key y el tipo es derecho. En este caso tenemos un full order, tenemos las dos tablas y el campo clave. Le decimos merge de F1 a F2, el campo clave es key y el tipo es order. En el siguiente ejemplo vamos a mirar cómo se unen tablas y para este entonces vamos a crear dos data frames en pandas. El primero tiene la ciudad y un ranking, Chicago, San Francisco, New York City, 0, 1 y 2. Y el centro tiene Chicago, Boston, Los Ángeles, el ranking 1, 4 y 5. El equivalente en SQL sería select city y rank from the F1, o sea, los primeros que tenemos acá, unido con todos los campos y tenemos aquí la segunda tabla, select city rank de la tabla de F2. Entonces, esto nos pegaría las dos tablas, una debajo de la otra. El equivalente en pandas es concat y una lista con los data frames que vamos a unir, de F1 y de F2. En esa celda tenemos entonces otra unión con SQL, seleccione city y ranking de F1 y únalo con la tabla generada con seleccionar city y ranking de la tabla 2. Concat sería en este caso de concat de F1 de F2. Como hay registros duplicados, le podemos decir que drop duplicates para que elimine los campos duplicados que aparecen en estas dos tablas. Noten que Chicago aparece en ambas. En este ejemplo, que continúa, es un ejemplo cuyo cálculo es relativamente complejo, le vamos a decir que seleccione las primeras n filas con desplazamiento. Es decir, seleccioneme los 10 registros que van desde el registro 5 en adelante, del 5 al 15. Entonces aquí le decimos entonces, seleccione todos los campos de la base de datos tips, ordenada de forma descendente por el campo tip, obténgame, limítelo a 10, pero desplazándome 5, o sea, del 5 al 15. Este es SQL. Aquí entonces le decimos, de tips obtenga los 15 más grandes con base en la columna tips y de esos sáqueme los 10 últimos. En este ejemplo vamos a computar las primeras n filas por cada grupo, que es un caso más elaborado para cálculo. Entonces le decimos, en SQL, seleccióneme todos los campos de, hacemos una subconsulta. Seleccióneme calculando por el número de fila y sobre la partición que es partición por día ordenado por total bill descendente como RN. O sea, creamos un indicador donde RN es menor que 3, es decir, va a traer los primeros registros ordenado por día y por RN. Entonces, acá vamos a tips a generarle una columna que se llama RN. Esa es nueva. Entonces, esa columna va a ser a la data frame tips, le aplicamos sort values por la columna total bill descendente. Entonces, aquí lo agrupamos. Uy, lo voy a dañar. A este resultado, a este tips que tenemos acá,
le aplicamos group by por day y aplicamos la función count. Esto es un acumulador de conteo. Entonces, el primero va a valer 0, primero vale 1, segundo 2, segundo 3, segundo 4, para numerar. Entonces, este nos genera una columna donde sería el indicador. Acá entonces hacemos el query para Rn, la columna que hemos creado sea menor que 3, y ordenado por día y por Rn. Entonces aquí tenemos el total bill, el tip, el sexo, el smoker, Friday, el tiempo de cena, el size y el 1. Noten entonces que estamos agrupando por día y por Rn. Entonces por día, en orden, y por posiciones las dos primeras. Aquí hacemos un grupo por ranking, que es el equivalente. Entonces tomamos una nueva columna RNK, agrupamos por día, tomamos la columna total bill y hacemos un ranking que equivale a la numeración. Después entonces a lo que este devuelve le aplicamos un query para el ranking menor que 3 y ordenamos. Y aquí tenemos el resultado. En este ejemplo tenemos entonces la selección de o sea, una nueva tabla generada con ese select de adentro, donde ranking es menor que 3, ordenado por sexo y ranking. Entonces generamos la consulta con el ranking como tal de la base de la tabla tips, donde tips es menor que 2. Entonces aquí tenemos nuestro ordenamiento. El comando update de SQL, le decimos update, seleccioneme la base de datos tips y hágame el tip igual a tip por 2 para aquellos valores en la columna tip que sean menores que 2. O sea, todos los que son menores que 2, duplíquelos. Entonces aquí decimos log de los tips menor que 2, seleccioneme la columna tip. Entonces esta primera parte me da un array de falsos y verdaderos, es decir, selecciono de tips todas las filas que tengan tip menor que 2. De ese extraigo la columna tip como tal y las multiplico por 2 directamente. Entonces aquí nos queda ya multiplicado. Entonces hacemos la actualización directamente. Aquí estamos diciendo de tips, bórreme aquellos para los cuales el tip sea mayor que 9. Entonces aquí le decimos tips y ojo, tomamos el contrario para que seleccione los que son menores, que es equivalente a borrar los mayores. Entonces acá seleccionamos con lock todas las columnas y sacamos los 10 primeros para efectos de impresión. Ese es entonces el procedimiento o los ejemplos correspondientes a los comandos entre SQL y pandas. Usualmente este tipo de revisión la realizamos mucho porque muchas veces tenemos código en SQL y debemos transportarlo a Python para hacer los códigos equivalentes. Adicionalmente, esto nos permite un vínculo entre temas posteriores, como por ejemplo el uso de SQL para análisis de datos en bases de datos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección.